Ahí estamos, volvemos de la pausa y le damos la bienvenida para aprovechar la charla con nuestro invitado. Ha estado hace un tiempo el doctor Ángel Vanelli, que es director médico del hospital de referencia de la región, es el San Juan de Dios. Hola doctor, gracias, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hace tiempo, ¿no?, que estuvo, en que este ya, año, sí, el año pasado. Sí. ¿Cuántas cosas nos pasaron en el medio, doctor? Cosas, de verdad. Qué bárbaro. No sé por dónde retomar, porque la situación... A ver, pensaba esto, nos ocupamos tanto de la salud en los hospitales públicos, ¿no? Estamos hablando ahora de un privado que no dista demasiado, después vamos a mostrar imágenes más tarde, de los recaudos del protocolo que toman y que hay que tener, pero decías... No, más que nada eso, ¿no? O sea, hicimos mucho hincapié en el tema del hospital público y queríamos saber cómo anda la parte privada, ¿no? O sea, que también está coadyuvando al tratamiento de esta pandemia, ¿no? O sea, que evidentemente no es solamente el ámbito público, sino el ámbito privado está dando un servicio realmente importante. Sí, la verdad que sí, o sea, en este aspecto, esta patología primero fue de los privados y recién después se empezó a hacer de los públicos. Ajá. Porque en su principio, a ver, el principio de esto vino por la gente que viajaba. Claro. Entonces, la gente que viajaba tiene un poder adquisitivo totalmente distinto. Entonces, claro, era patología que la recibíamos los privados. ¿De acuerdo? Después sí se masificó cuando se hizo circulación viral en todos los territorios, ya empezó a ser de todos y nosotros no distamos de tener la misma cantidad de gente que a veces que son públicos, ¿no es cierto? ¿Cómo encontró el San Juan de Dios ese marzo famoso? Parece que el año arrancara en marzo, ¿no? El 19 de marzo. A ver, primero fue una sorpresa para todos. Primero decíamos, no, ¿cuándo llega esto? Porque habíamos cerrado casi el hospital. Ajá. Porque cuando fue el parate total a partir del 20 de marzo, se suspendieron las cirugías, se hicieron consultorios de contingencia, ya dejamos de tener consultorios externos, solamente consultorios para continuar con aquellas patologías que requerían una, digamos, atención y que no podían interrumpir su atención. Y claro, se suspendieron todas las cirugías programadas, por ejemplo, hacíamos cirugías de urgencias. ¿Solo urgencias? Solo urgencias la primera etapa. Porque así eran los protocolos que nos habían indicado, y toda la sociedad nos dijeron eso. Hagan única y exclusivamente la urgencia, todo aquello que, urgencia y cánceres, ¿no es cierto? Claro. Todo aquello que no podía ser diferido. Y bueno, durante 2 meses fuimos a un hospital fantasma, porque era un hospital vacío, o sea, al no hacer patología habitual, calculan que nosotros vemos aproximadamente 2.000 personas por día en consultorios externos. Y de 2.000 personas por día pasamos a 200, 300, que eran la patología que verdaderamente requería. Claro, quedamos sin movimiento, digo, el movimiento habitual. Las terapias intensivas estaban vacías, las camas estaban vacías, porque tampoco teníamos internación de infectología COVID. Eso fue los primeros 2 meses. Después, claro, después pasamos a hacer de un hospital fantasma a un hospital de infecciosa. Porque todo se internaba en ese momento. O sea, paciente que no... intermedios. O sea, paciente que tenía una infección de COVID y no podía estar en la casa, tenía que estar internado. Y malgastamos los usos porque verdaderamente, o sea, uno lo que tenía que enseñarle a la gente era aprender a aislarse en su domicilio, los que podían, a los que no podían, o ir a los centros especializados o ahí sí internarlos. Entonces hubo que cambiar la metodología total. Y además el hospital seguía recibiendo pacientes que tenían su patología crónica que requerían la atención, entonces no podíamos mezclarlos. Esos 2 meses de hospital fantasma que digo yo nos ayudó mucho, como también le ayudó al gobierno a ese parate que hubo en el país, a reorganizar la salud, ellos pública general y nosotros la salud hospitalaria propia. Ahí entran los protocolos de dividir, claro, el hospital, de ahí tomar tuvimos lugares que de dividir la guardia, cambiar... dividir las salas de esperas, dividir la internación, hacer nuevos métodos de circulación de la gente. O sea,
dividir la sala de terapia intensiva, pues no podíamos tener una terapia intensiva donde teníamos el COVID y los no COVID. Claro. Porque la gente se seguía enfermando y se seguía internando. Entonces, mucho menos nos preguntábamos dónde está esa persona que antes se internaban, pero los pocos que teníamos había que internarlos en forma diferencial. Pudimos duplicar las terapias intensivas y duplicar el número de respiradores por las dudas. Entonces, bueno, y se trabajó de esa manera. O sea, ¿cómo fue la evolución de la ocupación en las terapias intensivas? ¿Llegó a estar colapsado? No, nosotros no tuvimos nunca un colapso total. Siempre tuvimos la disponibilidad de respirador y camas. ¿Qué pasó? De 8 camas de terapia intensiva que teníamos, las llevamos a 14. El colapso vino más después por los contagios del personal, que la mayoría tiene multiempleo. Entonces, gracias a Dios en nuestro hospital fue muy poquito, pero se contagiaban en otros lados o tenían contacto estrecho, entonces ya después fue problemas de personal. Que mantener, tuvimos 11 o 12 pacientes respirados, la mayor parte por COVID, era un problema, porque necesitamos personal para hacer eso. Entonces, mientras charlamos también repasamos imágenes del Centro Médico Castelar y demás, y vamos viendo protocolos que nos proporcionaron. Gracias por esas imágenes. Parte de lo que hablamos, Mauricio, ¿no? Del pluriempleo de los profesionales. Sí, la necesidad de salir de un lugar, entrar en el otro, y ahí, bueno... Y no porque sean fanáticos del trabajo, fundamentalmente, sino porque evidentemente las retribuciones que tienen son muy escasas en todos lados, entonces tienen que recurrir a esa instancia del pluriempleo. Y con lo que todo conlleva, ¿no? Porque el pluriempleo también llega a un agotamiento físico, psíquico, ¿no? Porque uno en todos los lugares donde trabaja tiene este tipo de presiones, que incluso hasta nos ha dicho el doctor Vanelli, cómo ha cambiado también el humor de la gente, ¿no? No hablemos del recurso humano, sino también de los pacientes. Somos parte de una misma sociedad, tanto... En gestión se habla cliente interno y cliente externo. O sea, el cliente externo es el paciente, el cliente interno son los mismos colaboradores. Y verdaderamente el humor avanzó sobre todos ellos, tanto como el paciente como con el colaborador. Y fue terrible porque el paciente, aparte de asustado, venía con exigencias. Y los profesionales, hablemos no médicos solamente, enfermería, camilleros, todos aquellos que trabajan en salud, conviven en situaciones de estrés constante. El primero, el venir a trabajar a un lugar que teóricamente era de riesgo, porque los hospitales se consideraban de riesgo. Hoy yo les puedo decir que es más fácil y es mejor ir a un hospital que a un supermercado. Estamos mucho más seguros. Cuidamos más a la gente en un hospital que en un supermercado. Primero. Está bárbaro lo que decís, porque ayuda a la gente. Como otro de los temas que vamos a empalmar seguramente es que la gente vaya a la consulta, que dejes en claro que la atención hospitalaria hoy te garantiza mucho más que ir a cualquier lado. Digo, no... quedándote, que no te cargan nafta, no te bajas del auto, es suficiente, no es suficiente. A ver, siempre los números agobian, ¿no es cierto? Sí, pero a veces hay que llevar a los números como para poder uno darse cuenta de lo que está pasando. Yo les dije, atendíamos 2.000 personas por día, ¿sí? En consultorios externos, y aproximadamente unas 500, 600 personas en la guardia. De pronto bajaron a 200 personas en consultorios externos y a 100 personas en la guardia por día. Y uno se preguntaba, ¿dónde está el resto de la gente? ¿A dónde van? Claro. Porque verdaderamente uno podía decir, bueno, hay mucha gente que venía sin necesidad. Mucha gente a veces, tengo prepago, tengo una obra social, total, no pago, me la voy a hacer la consulta igual porque me duele el implante del pelo. ¿Sí? Perfecto. Pero había otras patologías, hay un porcentaje muy grande, y no venían. Lo estábamos hablando recién con el doctor, o sea, pediatría de unas 150 consultas diarias bajó a 15. Qué bárbaro. A 15 consultas diarias. Es real, o sea, no está la circulación de los chicos dejaron de ir al colegio, que es un foco donde se podían contagiar, sobre todo de patología respiratoria, pero nos vimos con que había especialidades como la cardiología
¿Dónde está la gente que control? Los diabéticos, mismo los pacientes que te necesitan control por patologías oncológicas, cáncer, y que no venían a la consulta. Sí, incluso en pediatría el control de niños sanos, ¿no? La evolución de los chicos desde el chicos que nacen y no tienen las primeras consultas. Ustedes calculen que se los cita el primer mes de vida toda la semana. ¿Por qué? Porque es donde desarrollan o sea, donde el pediatra o el neonatólogo puede localizar la mayor parte de las posibles complicaciones. Y no venían. Recién ahora les puedo decir, a partir de septiembre empezó un poco a cambiar la gente se saturó, entonces ya empezó a pensar distinto. Ustedes ven en la calle, o sea, el movimiento de la gente ya es un movimiento casi habitual, con barbijo, con tapabocas, pero ya es casi habitual. Y está viniendo lo mismo con el hospital, pero igual. Seguimos llamando por teléfono a gente porque revisamos las historias clínicas de gente que se está descuidando, porque un diabético, controles de los anticoagulados. El anticoagulado necesita un control periódico para saber si está en rango con la medicación que se le está dando. Entonces, y no lo recibíamos. La medicación es muy específica. Pensar que es un cuartito de pastilla o media pastilla, o sea, tiene que regularse, porque si no puede haber problemas coagulatorios, hemorragias o cualquier tipo de complicación. ¿Cómo es el trabajo? Miran las historias clínicas y nosotros revisamos al paciente para que haga cada jefe revisa sus historias clínicas, o sea, hay los grupos de más complejidad, ¿no es cierto? Y los estamos llamando. En este momento es el mes del cáncer de mama. Correcto. Estamos todos atrás de eso. El hospital durante muchos años hace una campaña donde en forma gratuita hace controles mamarios. O sea, ustedes saben que el hospital cuenta, gracias a Dios, con toda la aparatología como para poder hacer la detección temprana del cáncer de mama. Entonces le damos oportunidad a la gente que a veces no tiene esa posibilidad, porque los hospitales públicos a veces están excedidos con la cantidad de pacientes o tienen aparatología que por X causa se ha roto y es muy difícil repararla. Bueno, nosotros tenemos esa posibilidad y lo decía siempre, el año pasado hacíamos 200 turnos y excedimos largamente y seguimos atendiendo. Este año bajamos un poco porque hace el distanciamiento y todo, y todavía no llenamos los cupos. Claro. La gente hasta tiene miedo de venir. Hay que romper ese miedo. Entonces, pensaba tanto, un colega tuyo, pediatra, me decía, dejan de ir a la consulta que hasta saltean vacunas, de algo tan importante como el calendario de vacunación, ¿no? Me quedé pensando en lo que decía Ángel temor recién. Justamente de las madres de que se contagien tanto en la consulta como en el lugar donde lo van a vacunar, bueno, hace que de pronto se distancien las vacunas o que no se cumpla el calendario. Y justamente en estos momentos donde tiene que haber una muy buena control de vacunas, porque los chiquitos tienen que estar justamente con todas las defensas, todos los mecanismos de defensa bien activados, ¿no? Para justamente que no sean sorprendidos con el coronavirus con una complicación devenida de no haber hecho la vacuna, ¿no? Por contagiarse de esa enfermedad. Así que, bueno, a esto venimos, ¿no, Vanelli? O sea, ¿cómo podemos tranquilizar a la gente que, por ejemplo, tanto en San Juan de Dios como en los lugares descentralizados, como en Castelar, donde no hay internación y demás, ¿cómo pueden ir tranquilos que no hay ningún problema de contagio? Hoy lo comentábamos. Yo creo que hoy, al principio uno pensaba que el hospital era un lugar inseguro, porque era donde se podía ver... No vayas que te contagias. Exacto, que te podés contagiar. Hasta los mismos colaboradores nuestros pensaban eso, o sea, como zona de riesgo, y verdaderamente estaban todos con un estrés bárbaro, porque limpiar un piso de un lugar donde pasó un paciente con un COVID, o sea, era aterrador, o sea. Yo les puedo asegurar que hoy es más seguro ir a un hospital y hacerse atender de las patologías crónicas que todos nuestros pacientes tienen que ir a un supermercado. Los hospitales, no San Juan de Dios, todos los hospitales están muy bien controlados con protocolos que hacen que el paciente COVID
vaya por un lado y el paciente no COVID vaya por otro. Nosotros tuvimos que dividir las guardias porque la guardia que el paciente que viene con un problema respiratorio, no importa que pueda ser COVID o no, hace 2 meses atrás la mayoría eran COVID. Hoy les puedo asegurar que la mayoría no son COVID, por lo menos en nuestra área de atención. No, bueno, pero es un dato, es un parámetro. Nuestra área de atención. Nosotros ya pasamos nuestro pico. Nosotros tuvimos nuestro pico máximo la primera semana de septiembre, que es la semana 36. ¿Sí? Ese fue nuestro pico máximo en cantidad de hisopados, de atención respiratorias y todo. Reciente igual, digo, septiembre. Sí, hace un mes y medio atrás. ¿Y a partir de ahí? A partir de ahí está bajando, seguimos teniendo. A ver, en ese momento de 100 hisopados que hacíamos, el 60% eran positivos. Hoy de 60 hisopados que hacemos, el 30% es positivo. Es un dato. ¿Entienden? Pero ojo, en nuestra área. No estoy diciendo que pasó el pico de está claro, pero de la es importante pandemia, ilustrar. sino que en nuestra área nos pasó eso. Nuestro pico fue última semana de agosto, primera semana de septiembre, segunda semana de septiembre. Ese fue nuestro pico máximo. La mayor cantidad de hisopados que hicimos, la mayor cantidad de positividad que tuvimos. Pero hoy seguimos teniendo COVID, pero en menor cantidad.